Bienvenidos, bienvenidos al podcast de hoy. Vamos a hablar algo interesante, un libro un poquito peculiar, muy extraño, para que no le vamos a decir mentiras, el cual es escrito por Edgar Allan Poe, uno de los poetas Más oscuros. que según también le han llegado a adaptar canciones y también un capítulo de los Simpsons. Sí. Creo que un capítulo de los Era un capítulo de Los Simpsons sobre alguna de las historias que él ha Sí. relatado. No fue tal cual el libro, o sea, pero está como Representativo. referencia, creo que Ajá. era. Entonces, bueno, para comenzar, queremos plantear una pregunta acá que es la que vamos a desarrollar dentro de todo el podcast, ¿no? Que es nuestra temática. ¿Hasta dónde podemos llegar por una idea, un pensamiento que se nos plantea en la cabecita, ¿no? O cuando te pasa algo y como que tú dices, Algo súper extraño, súper loco sobre acerca de cómo nos podemos obsesionar nosotros con algo tan, literalmente como algo tan estúpido, se podría decir. bueno, en palabras menos, pues sí, como la incomodidad o cuando se te plantea algo, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, no sé, y comenzamos a escuchar ruiditos, entonces sentimos que ya que por el ruido no podemos dormir, aunque eso depende también. Pero si se plantea eso que la persona está acostumbrada, no, que me gusta dormir con silencio, entonces se lo implantan en la mente, entonces al mínimo ruido, así sea el ventilador o lo que sea, sienten que como que ya no pueden dormir, o sea, que les despierta esa locura por ese sonido y se obsesionan. Entonces, bueno, más o menos de ahí va el libro, más que todo, Sí. de cómo una idea tan pequeña puede plantear la obsesión en algo. Entonces, pues bueno, acá vamos a narrar un poquito para que se pongan en contexto de qué es el libro. Bueno, básicamente el libro empieza, él especifica que él no está loco ni obsesionado, que él es una persona totalmente pacífica, que no tiene Normal. ningún tipo de trastorno, nada, o sea, es una persona totalmente bien, o sea, en su mundo, en su mente, ¿no? Pero poco a poco va mostrando cómo, sinceramente, no está bien, o sea, Sí. está loco, trastornado, como con algo en la cabeza de que no se le puede salir. Nosotros decimos que pues es una obsesión porque en mayor parte pues se ve y se nota que está obsesionado con el ojo del anciano. Algo que pues nos hace sentir un poco Sí, extraordinarios porque en sentido, ¿por qué uno se va a obsesionar con un simple ojo y de una persona que pues supuestamente él ve y diariamente? no le hacía nada a esa persona, o sea, el anciano lo único que hacía era existir, o sea, según no revela nada que el anciano lo humillaba o le hacía cosas malas a esta persona, no. Solo el mero hecho del ojo, de que tenía el ¿De qué ojo existe? como azul, pañoso, algo así, le generaba cierta incomodidad. Sí, es verdad. Bueno, y ya sucediendo el relato, va contando cómo en 8 días va vigilando al anciano, o sea, cómo durante esas noches va y lo mira, lo analiza, esperando a que el ojo esté abierto. 8 noches abriendo, ojo, abriendo la puerta nada más para ver. Nada más, o sea, como qué hace, en qué circunstancias está él, si está bien dormido, si está despierto, si tiene los ojos abiertos y él lo puede ver, o sea, muchísimas, o sea, mucho suspenso en esos momentos porque noche tras noche él esperaba que sucediera algo, cuando en la octava noche sucede lo peor. ¿Qué fue lo peor? ¿Qué? ¿Qué fue lo peor? Cuéntanos. Que el anciano se dio de cuenta. O sea, no se dio de cuenta tal cual, Sino que porque, o sea, se despertó y se dio cuenta que él lo estaba mirando. Bueno, pues no bueno, no él, específico. no tanto él, sino que siente que alguien lo está observando en su habitación. Sí, y todo esto lo llega a despertar porque el señor se emociona y entonces al emocionarse genera un ruido que hace que el anciano se despierte y el anciano pregunta que quién es. Y este man es tan loco, se queda 1 hora totalmente quieto sin mover ningún músculo, nada. Cuenta el relato. Hasta el punto que comenzó a escuchar un sonidito, el corazón dice en el relato que fue el corazón del anciano. Sí. Y en el transcurso de ese momento, él, pues, dice el relato que en sí, él literalmente se quedaba mirando y tenía una pequeña linterna. Y con la linterna apuntaba hacia el ojo. O sea, era tanta la obsesión que él literalmente quería estar pendiente de qué hacía el ojo. O sea, de qué movimientos hacía el anciano. ¿Esta que lo lleva a él? A que ya cuando se cansa, literal, se Se cansó. aburrió ya.
decidió voltear el colchón, entró al cuarto, volteó el colchón y lo quiso ahogar. Y poco a poco él dice que escuchaba sollozando los latidos del corazón. O sea, él sentía como los latidos de forma como ahogada, hasta que dejó de escucharlo. Hasta el punto que literalmente ya no escuchó ningún pequeño latido del anciano. Y ahí supuso que ya el anciano estaba muerto. Después decide descuartizarlo, lo guarda debajo de las tablas del mismo cuarto, en su mismo cuarto del anciano lo guardó. Hay una persona que alarma y dice que escuchó agonizar a alguien, o sea, pues, y llamaron a la policía, a lo que la policía sale tocando la puerta de la casa y él obviamente pues les abre y trata de que todo sea pacíficamente, o sea, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Al final llegan los guardias, se ponen a hablar, entran al mismo cuarto, los hace sentar encima donde estaba enterrado el señor, donde estaba guardado. Al final él comienza a escuchar de nuevo los pálpitos y él sentía que los demás estaban escuchando ese sonido. Entonces le pregunta a los guardias que si lo están escuchando. Entonces los guardias no saben de qué habla. Entonces al final él se vuelve loco y les dice que ahí está el cuerpo y se delata. Él mismo, en pocas palabras, se sapea. Porque, o sea, literalmente les dice a ellos mismos, porque, o sea, tanta era la culpa que él sentía de haberlo matado, que se delata y dice, ahí está, porque él sentía como algo escuchaba y le fastidiaba. Y en realidad suponemos nosotros que el sonido que se habla en el relato es la culpa que no lo dejaba estar tranquilo y pacífico mientras hablaba con los policías. Exacto. Entonces lo que llegamos, la conclusión que abordamos es que no era para tanto, sinceramente solo era un ojo. No era mucho. O sea, pero esto radica mucho el pensamiento de la persona cuando se te infunde algo, la idea, y esa idea se quiere apoderar de ti, entonces es como llevar el control de esos impulsos, porque la idea de eliminarlo fue una idea que se le pasó, y de repente se aferró a esa idea y quiso seguir con esa idea. Como su obsesión abordó tantísimo al punto de no querer verlo ni presenciar, o sea, ni tener la presencia del anciano, aniquilarlo, o sea, literalmente. Oh, mi corazón se vuelve